Buenos días, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Es de gran alegría y felicidad poder dirigirme a cada uno de ustedes. Dios había puesto en mi corazón el anhelo de estudiar la Escritura y de escudriñar más a fondo la santa palabra de Dios. Había sentido en mi corazón el deseo de empezar unos estudios de lo que la Escritura nos dice para este tiempo, porque la Escritura siempre ha sido el consuelo de los hijos de Dios y el día de hoy no es una excepción. Vamos a comenzar una serie de estudios basados en lo que la Escritura dice, dirigidos por nuestro Dios. He orado de rodillas y ahorita vamos a orar, o voy a orar así como estamos. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, te suplico tu bendición y te imploro que vengas con nosotros, que por medio de tu Santo Espíritu nos hables. Lo necesitamos en estos días tan difíciles que vivimos. Tenemos la certeza de seguridad que estás con nosotros, de que nos amas, de que en el nuevo pacto has puesto tu ley en nuestras mentes y la has escrito en nuestros corazones. Que Jesús sea una realidad para nuestra vida. Ayúdanos a levantar en alto tu glorioso nombre y la cruz de Cristo. Ayúdanos a someternos a la supremacía de tu palabra y ayúdanos a someternos dulcemente a la influencia de tu Santo Espíritu. Te imploro que les hables tú a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy estará centrado en el libro de Mateo, capítulo 14. Y dice así: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus servidores: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Por eso fuerzas milagrosas obran en él. Nosotros podemos ver en la historia de que existió un hombre llamado Herodes el tetrarca, al cual en la Biblia se le llama rey. Este hombre había sido impuesto por el gobierno que había dejado su padre Herodes el Grande. Herodes el Grande, a la muerte de él, su imperio, su reino había sido dividido en sus hijos y en su hermana. Él le dejó una parte a Herodes Antipas, el Herodes que nosotros conocemos como aquel Herodes que mandó a asesinar a Juan. El otro era Arquelao, el que reinaba cuando Jesús era niño y estaba en Egipto, y José, cuando fue avisado por un ángel en sueño que regresara a Israel, José tuvo miedo de ir hacia su lugar de origen, porque en ese lugar reinaba Arquelao, y José decidió ir a Nazaret. Por eso dice la Biblia que Jesús fue llamado Nazareno. Entonces tenemos a dos: Herodes Antipas, Herodes Arquelao, y el tercero era Herodes Felipe. Pero una parte del territorio de Herodes le quedó a su hermana Salomé I. Tanto Herodes el Grande como Salomé I eran hijas de un hombre llamado Antípatros de Idumea. Entonces a Herodes Antipas se le llamaba el tetrarca porque tetrarquía significa
porque gobernó una cuarta parte de los territorios que le pertenecían a su padre. Una parte le quedó a Herodes Antipas, otra parte le quedó a Herodes Arquelao y otra parte le quedó a Herodes Felipe. Pero la cuarta parte le quedó a Salomé I. Salomé I era hermana de Herodes. Y existió más adelante una Salomé, hija de Herodías. Pero esa es la Salomé que bailó en la fiesta de Herodes. Y Salomé I fue una hermana de Herodes. Entonces, por eso se le llamaba Herodes el tetrarca, porque gobernaba una cuarta parte del reino que le perteneció a su padre. Y ese era el título que le había dado Roma, el tetrarca, pero en Israel le llamaban rey, porque su padre sí había sido rey, pero Herodes era un tetrarca. Pero Herodes Antipas era tetrarca, pero también se le conocía como rey. Entonces, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus servidores: este Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, por eso fuerzas milagrosas obran en él. Para este tiempo que Mateo nos está hablando, en Mateo 14, la fama de Jesús había crecido, como lo dice la misma Biblia, que su fama iba creciendo. Y más antes dice que el niño crecía en sabiduría, en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso era cuando era niño. Pero ya cuando Jesús comenzó su ministerio, las cosas que él hacía no eran cosas que no impactaran, porque el poder que Jesús ostentaba no era de este mundo. El Hijo de Dios vino e hizo obras que no habían sido vistas desde la época de cuando Israel cruzó el Mar Rojo y desde la época en cuando Israel salió de Egipto. Era un poder portentoso lo que se vio allá en Egipto, semejante al poder que Dios utilizó en la creación y que nuevamente se veía en la obra de Cristo. Dios en la carne. Jesús no es menos que Dios, es Dios en la carne, total y plenamente. Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios como su Padre es Dios. Por eso dice la Escritura: en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Quien vino aquí a la tierra es el Hijo de Dios, que es Dios como su Padre. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de su Padre, de la deidad. Entonces, Juan había sido decapitado ya. Y Herodes decía: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Por eso fuerzas milagrosas obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Herodías era una mujer que había estado casada con Herodes Filipo o Herodes Felipe. Este Herodes Felipe era hermano de Herodes Antipas. Y entonces Salomé se había divorciado de Herodes Felipe y se había casado con Herodes Antipas. Este matrimonio no era bien visto por los israelitas, por los judíos, porque había habido un acuerdo en el cual el rey que gobernara Israel tenía que respetar las leyes judías. Y una de las leyes judías era de que el gobernante
no viviese en adulterio. Todos los reyes que había tenido Israel habían sido de la misma nación. Pero cuando llegó Herodes el Grande, se cumplió la profecía que decía: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga el Shilot. Cuando Herodes el Grande llegó al poder, el Señor ya había nacido. Porque cuando Herodes el Grande le preguntó a los eruditos de Israel en dónde nacería el Mesías, y ellos le dijeron que la Escritura dice: pero tú, Belén Efrata, ¿no eres acaso la más pequeña entre los millares de Israel? De ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Y a los sabios de Oriente, que en algunas versiones de la Biblia dice magos en la Biblia aquí le está hablando de hombres sabios, no que practicaban la magia como la magia que se conoce ahorita, porque la palabra magia es sinónimo de mentira, sino porque eran hombres sabios que estudiaban las estrellas y las ciencias de su tiempo. Herodes le preguntó a ellos: ¿hace cuánto tiempo que habían visto la estrella? Le decían: desde hacía 2 años. Cuando Jesús nació, apareció la estrella. Cuando estos sabios llegaron a Jerusalén, ya el Hijo de Dios había nacido hacía ya 2 años. Entonces la profecía decía: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga el Shilot, y el renuevo, él ya había nacido. Entonces Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matar a Juan, pero temía al pueblo porque lo consideraba profeta. Muchos dicen: Juan no habría muerto tan pronto si no se hubiese metido con Herodes y contra Herodías. Pero si eso hubiera sucedido, que Juan hubiese denunciado el pecado, entonces Juan habría fallado en su misión, porque Juan venía como un reformador y Juan tenía que traer un mensaje de reprensión, a semejanza como Elías el tisbita. Pues Jesús mismo dijo de Juan que él era el Elías de ese tiempo. Cuando los discípulos y seguidores de él le preguntaron acerca de por qué los fariseos dicen que es necesario, que antes de que venga el Mesías es necesario que primero venga Elías. Y Jesús le dijo: Elías a la verdad ya vino, e hicieron con él todo lo que quisieron. Primero les dijo: Elías vendrá, colocando a un Elías posterior a Elías del tiempo de Jesús en la carne. Los fariseos habían hablado lo que la Escritura prometía. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que en el libro inmediato a Mateo, que habla acerca de la promesa de que vendría Elías, Malaquías 4:5, mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición.
Ya aquí en la escritura había dejado la promesa de que vendría un Elías. Y este Elías en su tiempo llegaría. Cuando a Zacarías el ángel se le apareció, en el capítulo de Lucas 1:17 dice: perecerá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Juan Bautista fue el Elías de su tiempo. Y entonces Juan tenía que denunciar el pecado, llamarle al pecado por su nombre. Y esa es la obra que harán todos aquellos que sean llenos del Espíritu Santo. Dejarán que la Escritura corte, no apesarán a la iglesia en sus balanzas humanas, sino que la iglesia ha de ser pesada en las balanzas del santuario, y no el santuario de aquí de la tierra, sino el santuario celestial. Todos los caracteres, todas las almas han de ser pesadas en la balanza del santuario. Es la palabra de Dios la que ha de juzgar, pero Juan el Bautista venía en el espíritu y el poder de Elías, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La tercera persona de la deidad llenaba a Juan, así como llenó a Elías, y traía un mensaje de reprensión, porque este hombre tenía que preparar un pueblo para la llegada del Mesías, Jesucristo. Entonces, Herodes quería matar a Juan, pero temía al pueblo porque lo consideraban profeta. Herodías instigaba a Herodes porque se sentía ofendida, pero habían prometido los que tomaran el reinado o gobernara a Israel, a Jerusalén, de que respetarían las leyes judías. Entonces dice: cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante todos y agradó a Herodes. Y él le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instigada por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y después avisaron a Jesús. En el deseo de toda la gente, ahí en este libro maravilloso, que es un regalo adicional a la escritura, la palabra de Dios, y este es el espíritu de profecía, el testimonio de Dios y el testimonio del Hijo. La palabra de Dios es vital e importante, pero también la palabra del Hijo es vital e importante. El Padre dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oí. Jesús habló en nombre de su Padre. Yo no hablo mis palabras, hablo las palabras de mi Padre. Siempre la Biblia va a estar por encima del espíritu de profecía. Toda creencia y toda verdad sale de la Escritura. Pero Dios, al igual que su santa palabra, había sido envuelto en penumbra, y Babilonia se había encargado de confundir a todo el mundo. Entonces fue necesario que viniera el Hijo para exaltar en alto el nombre glorioso de su Padre. Eso es lo que hace el espíritu de profecía. Entonces, en el deseado de toda la gente, aquí dice que al principio Salomé
cuando Herodías le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista, porque Herodías lo que traía ganas era de que mataran a Juan el Bautista, pero no encontraba la forma. Y esta parecía ser que era su oportunidad, porque Herodes había estado bebiendo vino con todos los cortesanos de él, con los príncipes de su reino, y entonces, bajo los efectos del alcohol y con el estómago lleno de comida, y por la fiesta y teniendo a sus grandes, muchas personas pierden el piso al tener dinero, poder, autoridad y el respeto de la nación. Muchas personas hacen alarde de su generosidad, de su poder, y Herodes no era la excepción. Entonces, en ese momento que Salomé bailó, de cierto, la gente dice que Salomé estaba en su primer florecimiento como mujer. Se dice en la historia que Salomé rondaba alrededor de los 17 años. Estaba en un momento donde su belleza estaba en su mayor punto. Entonces, florecía la belleza de Salomé. Entonces, Salomé bailó un baile sensual, un baile excitante, y los sentidos de Herodes, presa del alcohol, se enardecieron, y delante de todos sus grandes le preguntó a Salomé, y más bien esa pregunta era una promesa: hasta la mitad de mi reino te lo daré si me lo pides. Y entonces era un momento en el cual muchos habrían querido que Herodes le dijera esas palabras, porque en Israel había gente muy ambiciosa y había mucha necesidad, pero Salomé tenía todavía un poquito de cierta inocencia juvenil, y ella no pensó, por lo que he leído en la escritura, ella no, en ese momento no pensó, sino que fue instigada, y aquí también lo explica el Señor a toda la gente, por Herodías. Aquí el Señor a toda la gente dice que Herodías le insistió hasta que logró dominarla, logró convencerla, y entonces fue que Salomé le dijo a Herodes. Vamos a leer las palabras exactas que aquí dice. Y él le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instigada por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Herodes, al estar él ya instigado, preso de su propia palabra, de su propio juramento, no tuvo otra alternativa. Pero dice la escritura: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Después avisaron a Jesús. Esta es palabra de Dios. Hermanos, ahora, por la luz que Dios me ha dado, yo voy a hacer una interpretación, y esa interpretación la pongo a disposición de ustedes. De ustedes queda a considerar si eso es así. Bueno, esto que sucedió ahí también es una profecía. Herodes el Grande, para nuestro tiempo, para ahorita, representa el poder civil, representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Herodes era de carácter débil, Herodías lo dominaba, pero tenía el poder. Era hijo de un rey belicoso, Herodes el Grande. Así los Estados Unidos tienen herencia belicosa, donde quieran hecho guerra, donde quieran hecho lo que ellos quieran. Son el policía del mundo. Herodías representa al papado. El papado vive en adulterio con Satanás y con los reyes de este mundo, y no representan a Dios, pero tienen autoridad sobre la tierra por un tiempo. La perdieron en 1798, desde que la profecía decía que en el año 538, en símbolos decía tiempo y la mitad de un tiempo.
1260 días. El papado, 1260 años, mató e hizo lo que quiso. Decapitó, degolló, martirizó, ahorcó, quemó. Una barbarie, una lesa humana. Ahora se trata de minimizar lo que el papado hizo, pero no. Herodías representa al papado. Desde el 538 hasta 1798 el papado tuvo fuerza. Herodías no tenía la fuerza más que él, era la esposa de Herodes. Pero Herodes era un hombre sanguinario, pero temía a Juan porque el pueblo lo consideraba profeta. Pero, aprovechando que Herodes cumplía años, Salomé bailó. Es muy probable que Herodías ya tuviera plan, ya haya también instigado a Salomé para que bailara delante de Herodes y de sus grandes. Y esta mujer solo esperaba el momento, y su momento llegó cuando Salomé cautivó a Herodes de tal forma que Herodes dijo: te daré hasta la mitad de mi reino, si me lo pides. Y entonces Herodías instigó a Salomé, y Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista. Salomé, la hija de Herodías e hijastra de Herodes, simboliza a las iglesias protestantes que guardan el domingo, simboliza el protestantismo apóstata, simboliza a las iglesias estadounidenses que van a bailar delante del gobierno estadounidense para que instituya una ley dominical. El Señor me ha revelado que la ley dominical es la decapitación del adventismo en los Estados Unidos y en el mundo. Pronto, Salomé va a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Ya Salomé está bailando nuevamente delante de Herodes. Ya el presidente estadounidense está dando los pasos que irremediablemente llevarán a la institución de la ley dominical. Toda la tierra se ha convertido en una Babilonia. Es necesario que se levante una voz clara. La iglesia adventista es a quien la profecía representa como Elías obrando, hablando en favor de Dios y de su verdad, en favor del verdadero Hijo de Dios, porque muchos predican a un Dios que no es el de la Biblia, predican a un Jesús que no es el de la Biblia, movidos por un espíritu que no es el de la Biblia. Salomé ya está bailando. Ya un movimiento llamado, yo no lo sé pronunciar muy bien, pero Heritage Foundation, algo así se llama. Ese movimiento es el que le diseñó al presidente estadounidense actual, a Donald Trump, el plan 2025. Y ya el presidente Donald Trump ha llevado a cabo la mitad de ese plan que Heritage Foundation le diseñó. Nosotros ni cuenta nos hemos dado, o algunos sí se han dado cuenta, o sí nos hemos dado cuenta porque Dios nos ha abierto el entendimiento. Pero cuando digo que nosotros ni cuenta nos hemos dado, porque hay cosas tras bambalinas que suceden que no las alcanzamos a ver, pero a la profecía no se les pasa nada. El 8 de enero de este año 2026, ese movimiento recomendó al gobierno estadounidense que instituya la ley dominical en favor de la familia y en favor del ambiente. No sabemos cómo, pero los instrumentos satánicos están obrando. Pero la palabra de Dios sí lo sabe, Dios sí lo sabe, y eso es lo que nos basta. Hay muchas voces que se hablan. Aún dentro de la iglesia adventista hay muchos movimientos disidentes que no están respaldados por la palabra de Dios. Movimientos fanáticos como la vara del pastor de Víctor Tasho Steph son los más fanáticos que hay.
Enoch Marshall es un fanático. Ha dicho que no se debe de recoger ofrendas el sábado, y así dicen los de la vara del pastor. Esa ofrenda a la cual se refería el apóstol Pablo cuando dice: el primer día de la semana recójase lo que Dios haya puesto en el corazón de uno, se refiere a la ofrenda para los pobres. Pero el diezmo y la ofrenda para Dios, esa sí se puede recoger en el día de reposo. Todo el Antiguo Testamento habla de que se podía recoger el diezmo y la ofrenda en sábado. Y aquellos que dicen que el diezmo no es para los pastores, la Biblia lo estipula claramente y lo fundamenta, que el diezmo es para que se alimenten aquellos que se dedican a la obra 100%. Y claro que también dice que en algún momento determinado, una vez al año, parte del diezmo se tome para hacer una comida para que el pueblo coma, para que los pobres se alimenten, para que se regocijen. Pero eso no significa que todo el diezmo es para los pobres, no. Debemos de tener precaución, aún los pastores. El Señor está levantando tanto pastores como laicos. Yo soy un laico, pero que trabajo para Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Trabajo para comer, hago mi labor, como todos los demás, como lo hacían muchos en la antigüedad, como lo hacía Jesús antes de que empezara su ministerio, como lo hacía el apóstol Pablo. Yo así hago. No tengo un salario de la iglesia, pero Jehová es mi galardón, como para muchos de ustedes. Hermanos, hay movimientos como el movimiento de Manuel Vallejo, que es un movimiento arriano. Esa es una herejía. No está respaldado por la Biblia de Manuel Vallejo. Jesús dijo que vendrían falsos cristos. Toda aquella persona que se levante queriendo explicarle la Escritura al pueblo de Dios y explicándole los conceptos, las ideas de uno, no la verdad de Dios en su palabra y en la revelación del Espíritu Santo, estará convirtiéndose en un anticristo. Manuel Vallejo, Carlos Cabello, Edgar Silva Bernales se predican a sí mismos y entre ellos se llevan bien. Ellos consideran que Dios es una persona con dos cabezas. Eso sería un monstruo. Yo fui católico hasta los 10 años. Y allá en la Iglesia Católica hay dos grandes escuelas teológicas. El arrianismo, que dice que Dios es un ser de dos cabezas en un solo cuerpo. Y el trinitarismo, que dice que Dios es un ser de tres cabezas en un solo cuerpo. Esas dos escuelas son las dos grandes escuelas del catolicismo. La Biblia nos habla de la deidad, no de la Trinidad. Mis amados hermanos, Salomé está empezando a bailar y esto va a decantar en la ley dominical. Todavía la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el pueblo remanente de Dios. Pronto el Señor llamará a todos aquellos que quieran vivir la santidad, a caminar más de cerca tras la huella de Jesús. La Escritura dice: sed santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed perfecto como Dios es perfecto. Y la hermana Juárez escribió: Dios es perfecto en su esfera y nosotros hemos de ser perfectos en la nuestra. Hermano, es necesario que empecemos a escudriñar la Escritura con más seriedad, que vivamos la vida procurando la santidad y en la búsqueda de la perfección de Cristo. Él nos da su justicia, pero también su perfección como un don por la fe al pie de la cruz. Pero es necesario que al creer nosotros caminemos en santidad. No es algo que la Biblia fundamente, el creer y todavía vivir en pecado. Eso es algo contraproducente, no es algo que la Biblia respalde. Entonces Salomé está bailando y la ley dominical está a la vuelta de la esquina. Pronto los hermanos estadounidenses serán los primeros en sentir los rigores de la ley dominical. Va a haber más mártires, muchos adventistas van a morir. La ley dominical
va a decapitar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día va a ser decapitada. Muchos estadounidenses van a huir hacia muchos lugares, y uno de los lugares donde van a huir va a ser hacia México. Y aquellos que hayan sido fieles en la iglesia militante pasarán a formar parte de la iglesia triunfante, y aquellos fieles que vengan de otras denominaciones se unirán en un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, un solo espíritu, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo espíritu. La palabra de Dios es una sola. Hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios los bendiga.